Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar con el caso. Bueno, nosotros les vamos a presentar el caso de una mujer de 65 años con antecedente de tabaquismo importante con un índice de paquetes años de 25. Ella, estando en domicilio, presenta un dolor torácico retroesternal opresivo, posteriormente a lo cual, estando acompañada por familiares, presenta un compromiso súbito de conciencia. Sus familiares inician maniobras de reanimación cardiopulmonar básica y llaman al servicio. La ambulancia se presenta a los 10 minutos del paro presenciado, donde se evidencia un ritmo desfibrilable. Se inician maniobras de reanimación avanzada y se traslada al centro asistencial. Durante el traslado en ambulancia y gracias a las maniobras de RCP, se recupera transitoriamente la circulación espontánea, donde se registra este electrocardiograma en que destaca un ritmo sinusal a 100 latidos por minuto, con una llamativa alteración de la regularización caracterizada por el supradesnivel del ST en derivadas anteriores y laterales, con cambios recíprocos en derivadas inferiores. Luego cae nuevamente en paro, registrando, como pueden ver, este ritmo que corresponde a una taquicardia ventricular polimórfica, tras lo cual se desfibriló con 200 joules, logrando nuevamente circulación espontánea y trasladándose al pabellón de Moinamia. El doctor Besoin nos contará los hallazgos del procedimiento. Gracias, Francisca. Bueno, la paciente ingresó al pabellón de hemodinamia en ritmo sinusal, normotensa, sostenida con adrenalina en las dosis descritas en la diapositiva. Y aquí podemos apreciar en una proyección craneal anteroposterior, en que observamos que el tronco común izquierdo no tenía lesiones, y podemos apreciar la arteria ascendente anterior ocluida en su tercio proximal medio. Esta proyección caudal izquierda confirmó lo anterior, incluso también en evidencia, además, una lesión no significativa de la arteria circunfleja proximal. Se logró pasar las guías a través de la lesión de la oclusión, recuperando flujo y poniendo en evidencia también enfermedad severa y difusa de la arteria descendente anterior, distal a esta misma. Se realizó angioplastía con 3 stents medicados con buen resultado angiográfico, como se puede apreciar en el video. Luego se exploró el territorio derecho, descartando lesiones obstructivas a este nivel, como también se puede apreciar en esta proyección oblicua izquierda. La ventriculografía objetivó disfunción ventricular izquierda secundaria a las alteraciones segmentales evidentes, con aquinesia anteroapical e inferoapical y compensación de los segmentos basales. La FEBI calculada fue de 35% y se midieron presiones de fin de diástole aumentadas, en ausencia de insuficiencia mitral y de gradiente aórtico. Luego se procedió a instalar un balón de contrapulsación intraaórtico por vía femoral derecha y se trasladó a la unidad de cuidado intensivo, donde la doctora Araya no estaba. Bueno, la paciente llegó a la unidad coronaria con una PAM de 62 milímetros de mercurio, taquicárdica sinusal, mal perfundida y oligúrica con requerimientos de drogas vasoactivas con adrenalina a 0,2 gamma kilo minuto y el balón de contrapulsación con un soporte de 1:1 bien acoplado. Mediante un catéter de Swan-Ganz se midió el índice cardíaco bajo de 1 litro minuto por metro cuadrado, con una presión capilar pulmonar baja de 9 milímetros y una PVC también baja de 3. Al realizar una ecoscopía se evidenciaron signos de hipovolemia consistentes con las mediciones del cateterismo. De esta forma nos planteamos la primera interrogante de este caso clínico, las estrategias de reanimación. ¿Qué metas perseguiríamos al reanimar? ¿Debemos volemizar a esta paciente? En caso de ser así, ¿qué solución sería la mejor? Y finalmente, ¿qué soporte vasoactivo es el de elección en esta paciente post-paro cardiorrespiratorio? Les damos la palabra a los expertos. Gracias, Francisco y Francisca. La verdad es que desde el punto de vista práctico, uno siempre trata de asegurarse de que la volemia del paciente esté adecuada. Muchas veces con la urgencia tú no tienes tiempo de colocar catéteres o colocar una línea arterial, lo que hace habitualmente el hemodinamista cuando pone
pone la vaina para hacer el procedimiento. Por lo tanto, durante el procedimiento, durante los primeros minutos del shock, siempre es difícil tener absoluta claridad de lo que está pasando. Por supuesto, aquí estamos en un infarto anterior, extenso, grande, y uno supone que la presión de fin de diástole va a estar elevada, vamos a tener congestión pulmonar, pero como conversamos en la clase, un paciente que lleva horas ¿cómo se llama?, en ayuno, que ha sudado, que a lo mejor ha vomitado, pudiera estar hipovolémica. Pero hay que tener cuidado porque en esta paciente que tuvo un paro cardíaco, pudiera ser que durante la reanimación del paro, ¿cómo se llama?, pudiera ser que recibió aporte de volumen, bicarbonato, y no necesariamente esté hipovolémica. En relación al soporte vasoactivo, es cierto que la adrenalina es aún el fármaco recomendado para el manejo del paro cardíaco, pero apenas sale el paciente del paro, uno debiera, y sobre todo mientras el paciente llevado a hemodinamia, cambiarnos y empezar con las drogas que han demostrado ser útiles y seguras en shock cardiogénico. Por lo tanto, yo partiría con noradrenalina, y una vez que lleguemos a una presión adecuada, si el paciente lo requiere, mientras trabaja el hemodinamista, a lo mejor agregar dobutamina, milrinona o levosimendan, dependiendo de la frecuencia cardíaca del paciente. Si el paciente está en 120, 130 de ritmo sinusal, no voy a partir obviamente con dobutamina. Si el paciente además está beta bloqueado previamente y yo le pongo un poco de dobutamina y no tengo una respuesta clara en el aumento de la frecuencia cardíaca, pudiera hacer que el beta bloqueo sea mucho y tenga que pensar en otro fármaco. Así que yo creo que el soporte vasoactivo sería noradrenalina más un inótropo, dependiendo del resto de las condiciones de la paciente. Luis, voy a transmitir una pregunta del doctor Hugo Cuevas, que yo creo que la tocaste en parte, pero de repente para profundizar un poco, dice, ¿por qué si los estudios muestran tanto y tan grande beneficio y diferencias del uso de norepinefrina sobre epinefrina, por qué no se emplea norepinefrina como la droga de elección de primera instancia en el proceso de reanimación cardiopulmonar, en el contexto en la práctica de ASLS, en el contexto del síndrome coronario agudo? ¿Por qué aún? A ver, yo creo que normalmente las guías llevan un poco de desfase dentro de la evidencia versus el momento que se hizo la guía. Segundo lugar, una cosa es el momento del paro, donde la adrenalina ha demostrado que nos ayuda a recuperar la presión, facilita la desfibrilación del paciente. Cuando tenemos fibrilación ventricular de onda fina, la adrenalina favorece la respuesta a la desfibrilación. Por lo tanto, tiene ventajas iniciales. Cuando tengo al paciente posparo inmediato, la adrenalina, por su efecto inotrópico y vasopresor, probablemente va a ser una buena droga para iniciar y recuperar la hemodinamia, pero rápidamente en el contexto del paciente cardiogénico, yo debiera cambiar a un soporte vasoactivo que más seguro y más útil, como es la norepinefrina. Perfecto. ¿Alguna otra opinión en esta fase o seguimos con el curso del caso clínico? Yo creo que sigamos. No me quedó claro cuántas horas después del inicio del dolor se abrieron los vasos. Fue rápido, ¿no? Fue aproximadamente fue el traslado, fue rápido, tiene que haber sido menos de 120 minutos. En total 100 minutos, 1 hora y media, a lo más. Entre la reanimación, el traslado y la reanimación inicial. Oye, perdonen que me tome 30 segundos para saludar a mi gran amigo Luigi, que es un amigo y fue mi profesor y me entregó mucha de su experiencia. Un abrazo. Igualmente, muchas gracias. Pero tú soy más viejo, yo
Yo no fui tu profesor, fue al revés. La ventaja de la virtualidad, ¿eh? Estamos tan lejos y tan cerca. Bueno, Vamos. continuando con el caso, a pesar de las maniobras de reanimación y de corregir la hipovolemia efectiva, la paciente se mantuvo hipotensa, oligúrica, con altos requerimientos tanto de inótropos como de vasopresores, además de un índice cardíaco bajo, un índice de poder cardíaco disminuido y un láctico alto y estacionario. Por lo tanto, tenía los criterios para diagnosticar un shock cardiogénico refractario. Entonces, gracias Francisca, aquí surge la segunda interrogante a discutir, y que en el fondo en este escenario de shock cardiogénico refractario, ¿qué alternativas de asistencia podríamos ofrecerle a nuestra paciente en particular? La primera pregunta sería, ¿cómo está la mente? ¿Está despierta, está conversando, está moviendo toda la extremidad o está sedada y no hay cómo saberlo? No, está bajo sedación, analgesia, está con ventilación mecánica, no tenemos un input desde el punto de vista de la paciente. No hay cómo saber cómo está el cerebro. No. Pero lo que sí se sabe es que tuvo digamos, una reanimación continua y aparentemente Eficaz. buena. Sí, yo recuerdo el relato inicial del paso por la urgencia, después por hemodinamia. Esta señora llegó con amplia evidencia de buen estado neurológico cuando llegó a la urgencia. Es decir, ninguna evidencia de déficit significativo, tanto que para el resto de los procesos y las imágenes hubo que sedarla. Así que por lo menos se sabía que una evidencia inmediata de déficit no había. ¿Y cuánto mide y cuánto pesa? Esta paciente pesaba aproximadamente unos 65 kilos, 1,65 m. Eso habitual. O sea, rango IMC normal. Okay. Levemente aumenta. ¿Y cómo están los pulmones? Tenía una radiografía de tórax, la verdad que estaba, después de la reanimación, efectivamente estaba un poquitito más congestiva después del manejo inicial, pero bien, no tenía un pulmón blanco. De hecho, la ventilación era protectora sin mucha dificultad. No lo pusimos, pero estaba con volúmenes de 6 ml por kilo. Sí, y presiones de distensibilidad aceptables. ¿Y el porcentaje de oxígeno? Estaba con saturada 93% con FiO2 de 40, 25. 40%. O sea, siempre las dos principales opciones aquí son ECMO. Y en general, si resulta por la urgencia ECMO periférico, veno arterial, o en este caso sería bueno un Impera, si los pulmones están buenos, si necesitamos soporte cardiopulmonar, solo cardíaco en este momento, si la fracción, es decir, la FiO2 está en 40 y los pulmones están buenos, la primera opción en este caso sería un Impela 5.0 o 5.5 axilar. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra opinión en este aspecto? ¿Mario? Entendido, sí. Oye, bueno, sí, es verdad lo que dice Luigi, que hay varios datos que preguntar, ¿cierto?, antes de plantear qué tipo de dispositivo es el más correcto. Hoy en día, esta paciente, justo me acuerdo, estuvo con nosotros antes de que nosotros empezáramos a trabajar en el concepto del protocolo global del shock, y que hoy día la clínica lo tiene consolidado para el manejo de estos pacientes, porque probablemente hoy en día estaríamos planteando un Impela de entrada en hemodinamia, además del balón de contrapulsación, o en vez del balón de contrapulsación, y trasladar a la paciente ya con todas las cosas más o menos resueltas desde el punto de las dudas resueltas desde el punto de vista hemodinámico. Pues se planteó si estaba hipovolémico o no. Recuerden que nosotros hacemos procedimientos en la ingle y los pacientes pueden sangrar. Por lo tanto, me parece que hoy en día, a lo mejor esta paciente la estaríamos planteando de otra forma en hemodinamia a lo que hicimos con ella en ese momento.
pero ya dado los hechos como fueron, me parece que lo que dice Luis es verdad, el Impela debiera ser la solución más fácil, rápida, y pareciera que por los tiempos la paciente tiene una probabilidad bastante buena de recuperar rápido su estatus hemodinámico que permita explantar después el dispositivo. Así que esa sería también mi primera opción. En ese momento no contábamos con Impela, así que no fue posible plantearlo. Así que ustedes sigan ahora para ver qué pasó con ella. Luigi. Bueno, como decía el doctor Araya, volviendo a nuestro caso, efectivamente no teníamos en nuestro centro Impela y se instaló una membrana de oxigenación intracorpórea, un ECMO, logrando en las primeras horas metas de flujo y oxigenación. La ventilación se controló bajo parámetros ultraprotectores, con volúmenes corrientes y presiones muy adecuadas para ella, y haciendo ventanas de pseudoanalgesia se constató indemnidad neurológica de la forma que podemos monitorizarla clínicamente. Ya a su 6º día de soporte, la paciente ya había normalizado sus parámetros de perfusión y también ya había normalizado sus parámetros del medio interno, ya no tenía anemia, no había trastorno hidroelectrolítico asociado y no había coagulopatía. Bueno, y en el fondo, en este contexto, ya al 6º día surge la tercera pregunta, que ¿cuál es el momento preciso para iniciar el weaning del ECMO? ¿Y de qué forma hay que hacerlo? ¿En qué nos basamos? ¿Qué parámetros considerar? Y también cómo evaluamos el éxito de este proceso y qué alternativas existen cuando ese éxito está amenazado y no se alcanzan los objetivos. Luigi. Harta pregunta. Te voy a transmitir también una pregunta del doctor Sergio Muñoz. Dice, doctor Lagasse, esto en relación a lo que estábamos conversando anteriormente, de la decisión de intervenir ya con asistencia ventricular. Dice, ¿por qué tan baja la edad de corte, 65 años, para ser candidato a soporte ventricular, siendo que la edad no siempre va de la mano de la fragilidad? Especialmente considerando el aumento de la expectativa de vida en países como Chile y Estados Unidos, en pacientes que, aunque añosos, son funcionalmente muy activos, aún los coronarios. El punto de corte de 65 años, ¿tiene algún otro elemento más contundente? Porque es cierto en la población general, pero en real life, como decimos nosotros, muchos de los centros grandes de Estados Unidos han estudiado esto, y el porcentaje de pacientes mayores, según el centro, por ejemplo, en muchos centros no ponen pacientes en ECMO más de 75 años, porque como estudio retrospectivo, tomando en cuenta cuántos de ellos sobrevivieron, el porcentaje es mínimo. No sé, 5%, 2%. Pero la edad no es lo único, es cierto, no es, son muchas otros parámetros que considerar. En este caso, por ejemplo, si la señora estaba previamente sana, estaba conversando, trabajando en su casa y cayó en un shock cardiogénico agudo por una oclusión de la DA, yo habría estado totalmente de acuerdo con poner a esta señora en ECMO. ¿Sí? Sobre todo si la reperfusión fue rápida. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Puesto. Luigi, tú que tienes todos estos equipos, la combinación de equipo, por ejemplo, ECMO con balón de contrapulsación, ECMO con Impela, ¿tienes experiencia? ¿Te gustan? ¿Crees que tienen algún beneficio sobre usar ECMO solo, por ejemplo, cada uno de estos aparatos solo? Sí, tenemos harta experiencia con combinaciones, y muchas de las veces en que tenemos combinaciones no son porque nosotros queremos, sino que porque nosotros recibimos a los pacientes con algún tipo de circulación. Hay una tendencia en los últimos años de muchos centros de poner algún dispositivo para drenar o ventear el ventrículo izquierdo, para tenerlo descomprimido. Pero en mi experiencia y en muchos otros centros, es muy bonito decir, le ponemos un Impela o le ponemos un balón para descomprimir el ventrículo, pero el hecho de hacer eso muchas veces mata al paciente. Hemos tenido muchas complicaciones
vaciando al corazón por tratar de recuperarlo. Por ejemplo, si se pasa la mano en vaciar el corazón, después hemos visto trombosis intraventriculares, trombosis auriculares, trombosis de la aorta ascendente, de la raíz de la aorta, lo cual la mayoría de las veces trae un accidente vascular encefálico masivo en 1 o 2 días. Y en general son pacientes tan graves que no vale la pena llevarlos a pabellón para hacer ninguna cosa. Por lo tanto, nuestro approach en general es cuando ponemos pacientes en ECMO, veno arterial periférico o central, y tenemos un Swan-Ganz, si en el eco se ve que el corazón está no distendido, que está relajado y la presión diastólica pulmonar está en el rango entre 15 y 20, estamos asumiendo que está bien descomprimido y que va a recuperar la mayoría de las veces. Hemos salvado docenas de pacientes en esa situación, pacientes similares en este caso que ahora están en la casa con buen pronóstico. Y cuando hay otras cosas, por ejemplo, me acuerdo un paciente con una ruptura aguda de la válvula mitral, shock cardiogénico severo, no mejoró con el ECMO solo, le pusimos un vente en el ventrículo izquierdo y a las 24 horas los pulmones estaban más claros, así que lo llevamos a pabellón. En casos en que hay demasiada insuficiencia mitral, o a pesar de todo lo que uno se haga, el corazón no está lo suficientemente relajado digamos, descansando, en esos casos se le pone un drenaje, ya sea quirúrgico o periférico, y la mayoría de las veces lo que pasa es que los pacientes llegan con un Impella CP o un Impella 2.5 y no es suficiente, los ponemos en ECMO y le dejamos el Impella por unos días. Cuando el corazón esté un poco más, la fracción de eyección mejorada, se le tiende a sacar el Impella, porque Impella CP o 2.5 implica hemólisis y falla renal, y la falla renal no va muy bien con el soporte crónico. O sea, no es que no pongamos a los pacientes con falla renal, sobre todo si sus riñones han estado sanos previamente, demoran 2 o 3 meses en volver a lo normal. Muchos de ellos siguen con diálisis crónica, pero es muy común. En cuanto a los pacientes en ECMO con balón de contrapulsación, yo tiendo a sacar todos los valores de contrapulsación cuando ponemos a los pacientes en ECMO periférico. Muchos centros dejan el balón de contrapulsación, pero yo no encuentro mucho sentido tener un ECMO desde la ingle en forma retrógrada, con el balón inflándose y ocluyendo el volumen, el flujo en cada momento. Si necesitamos drenar el ventrículo, lo más rápido y lo menos invasivo es dejar un Impella no, de los pequeños. Si el ECMO es central, es otra cosa, porque si el retorno arterial está en la arteria axilar o en la aorta ascendente, y uno tiene el balón de contrapulsión, el efecto es sinérgico. Entonces, no hay nada mejor para la perfusión coronaria que un ECMO central, en que le están llegando 5 litros de sangre con 100% de oxígeno a las arterias coronarias y al cerebro directamente. En cambio, en el ECMO periférico, sí, como dije antes, nunca queremos tener al paciente con flujo total, queremos tener al paciente con eyección. Es muy importante y le enseñamos a todos las personas, los que trabajan en la UTI, es que si la curva se pone plana, avisen inmediatamente, porque el riesgo de trombosis intracavitaria es muy alto. Entonces, cuando el ECMO es central, sí es bueno dejar balón de contrapulsación, si es que no está dando problemas. En cuanto a la pregunta de cuándo empezar los weanings, siempre hay centros que hacen eco todos los días. Nosotros en general vamos viendo la parte clínica, cómo está la curva de eyección, cómo está el requerimiento de inótropos. Muchas veces le sacamos todos los inótropos al paciente mientras está unos días con soporte, y después de unos días de holiday, como le dicen, empezamos la epi o la dobutamina o la milrinona para darle 1 o 2 días a ver si el corazón va a ser capaz de salir de soporte o no. En este caso, esta señora, si la reperfusión fue dentro de las 2 horas y no tenía previas lesiones de coronaria,
debería ser capaz de salir después. Yo esperaría hasta... Hay gente que espera menos, pero yo he visto corazones despertar después de los 8 o 10 días y han sido dados de alta. De acuerdo. Quizás podrían terminar el caso, doctora, y contestamos las últimas preguntas. Bueno, la evolución de la paciente fue favorable. De hecho, actualmente, bueno, no conseguimos una foto actualizada, pero ella está en su casa en este momento, haciendo vida normal, y muy agradecida de todo el equipo que participó en este proceso. Así que, por nuestro lado, ya estamos listos, y agradecemos también la oportunidad de haber aportado en este granito de caso clínico. Muchas gracias. Excelente, gracias Francisca. Y Francisco, a mí me parece que quería dar un comentario básicamente un poquito más, tal vez, académico. A mí me parece que el éxito del manejo de estos pacientes es proporcional básicamente al trabajo de equipo que se pueda lograr en estos casos. O sea, no es solo la acción aislada del hemodinamista que rápidamente reperfundió la descendente anterior, o el intensivista o el jefe de la unidad coronaria que manejó bien los vasoactivos, o el cirujano. Si es que no hay una conjunción de los especialistas para la óptima toma de decisiones en el momento preciso, los pacientes se complican. Y los pacientes que salen son justamente donde se logra esa sinergia, y donde además el paciente, antes de llegar a la clínica, fue bien reanimado, fue rápidamente, digamos, trasladado. Aquí como que todo se dio para que la paciente pudiera reaccionar bien. Así que yo en ese sentido los felicito a los que tuvieron participación en este caso. Aprovecho que me pregunta Sergio Muñoz, me pregunta qué pasa cuando un paciente no llega con la descendente anterior nativa tapada, sino un paciente postoperado que llega en un bypass tapado. Bueno, aquí no cambia, Sergio, nuestra conducta. La conducta es reperfundir lo más rápidamente posible. Y en esos pacientes postoperados, por supuesto que la primera medida es reperfusión percutánea, ya sea del bypass o de la arteria nativa, y eso va a depender un poco del hallazgo angiográfico. Lo hemos hecho y en general es rápido. Una reoperación en un paciente en shock cardiogénico, una reintervención coronaria, me parece que es complejo. No sé, Luigi, cuál es tu opinión, pero yo creo que la mayoría de los pacientes que se les tapa un bypass agudamente se pueden rescatar por vía percutánea. Esa es la pregunta que yo vi en la sección preguntas y respuestas que iba hacia la parte de la reperfusión.